Son las 7:07 y aquí está ya Isel Guerra, su editora de Internacional en CNN Chile, para comenzar a conversar sobre lo que nos ha tenido bien pendiente, que es este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuando ya empezamos a conocer los detalles de este acuerdo que debiera firmarse este viernes. ¿Cómo estás, Sal? Exacto. ¿Cómo estás, Matilde? En medio de la incertidumbre que se había planteado, sobre todo en los días siguientes al anuncio que conocíamos el domingo recién pasado, de que se había alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que dejaba varias dudas, por lo demás, finalmente sobre cuál iba a ser finalmente esa redacción. Lo sabemos ahora, y de parte de Estados Unidos, en medio de la presencia que ha tenido el presidente de Estados Unidos en la cumbre del G7 durante estas últimas 12 jornadas. Y claro, algo que ya adelantaba por lo demás CNN hoy más temprano, ¿no? Aunque con algunas diferencias que hemos conocido en estas últimas horas. Titulado, Matilde, Memorando de Entendimiento de Islamabad entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Plantea entonces en 14 puntos lo siguiente, y ahí podemos entrar a discutir y analizar por lo demás algunos de esos aspectos más en específico, pero parte señalando y hablando del cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, y de hecho no da pie a interpretaciones, lo señala el texto, incluido Líbano, y en esta redacción también se habla de un compromiso de abstenerse de amenazas o de usar la fuerza. Mati, te diría que era uno de los puntos que había planteado el régimen iraní, sobre todo en los días siguientes al conocerse estos esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, teniendo en cuenta por lo demás la relación que existe entre el régimen iraní y también Hezbollah, que opera precisamente en Líbano. Bueno, ese es uno de los puntos más frágiles del acuerdo. Sí. Pero también sabemos que a ninguno de los dos países, ni a Estados Unidos ni a Irán, le conviene violar el acuerdo, porque los intereses económicos están para los dos lados bien importantes, son fundamentales para la continuidad de los dos regímenes. Bueno, Estados Unidos no tanto, pero Irán está complicado internamente por la crisis económica que está trayendo la guerra. Exacto, sí, que se ha arrastrado sobre todo en estas últimas semanas, y con un conflicto en el caso de Líbano que ha dejado también miles de personas fallecidas, con una destrucción que incluso se ha extendido más allá del sur de este territorio y ha llegado incluso hasta la capital, hasta Beirut. Eso con el primer punto. Sigue este documento con lo siguiente: al compromiso a respetar la soberanía e integridad territorial del otro. Eso se mantiene respecto del documento al que había accedido CNN hoy más temprano, en medio de lo que ha sido también la confirmación que entregaba uno de los funcionarios estadounidenses que ha estado presente en el G7 durante estos días. Y aquí lo que habla este texto es abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. Aquí avanzamos al tercer punto, y que te diría también es objeto de análisis, porque se habla del compromiso de negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, pero con la opción de que pueda ser prorrogable de mutuo acuerdo. ¿Y por qué menciono que podría ser objeto de análisis? Bueno, algunos medios han comenzado a recordar, ¿no?, lo que fue el acuerdo que consiguió la era de Obama, ¿no?, con el régimen iraní por allá por el 2015, hace más de 10 años atrás, y que Donald Trump finalmente se retiró en 2018. Pero ese acuerdo tardó 2 años y era un acuerdo que estaba basado precisamente en disposiciones nucleares. Y aquí algunos analistas se preguntan si en esa oportunidad tardaron 2 años en poder resolver una cuestión tan espinosa como lo es, por cierto, la capacidad nuclear de Irán, ¿cómo se pretende ahora poder conseguir o avanzar en un tema como este en apenas 2 meses? Bueno, el tema bélico fue una medida de presión importante. Sí, de todas formas, y habrá que ver precisamente a raíz de advertencias que ha lanzado Donald Trump durante estas últimas horas, si es que efectivamente eso va a servir para presionar a Irán y llevarlo a negociar y a cerrar finalmente un acuerdo final. Vamos de lleno con lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. En el documento se habla de que Estados Unidos va a levantar el bloqueo naval, y aquí incluso se compromete en un plazo de 30 días a retirar a sus fuerzas de esta zona. Con ello también, y en el punto 5, se habla de la reapertura del estrecho de Hormuz tras la firma del memorando de entendimiento que está previsto, debería ocurrir entonces a finales de esta semana, el día viernes en Ginebra, Suiza. Y aquí una diferencia notable respecto al documento al que había accedido CNN hoy más temprano y lo que se ha conocido en horas siguientes. Se habla de un paso seguro
y gratuito. Textualmente y explícitamente se menciona que no se van a cobrar ni tarifas ni aranceles, como se había planteado en su momento, incluso por parte del propio presidente de Estados Unidos, e incluso aquí también se plantea que eventualmente más adelante se va a involucrar a Omán, particularmente al sultanato, ¿no?, de Omán, para definir una futura administración respecto al funcionamiento del estrecho de Hormuz. Y ya con eso se despejan, Mati, varias dudas respecto de los puntos principales del cese a las hostilidades, de dónde se va a finalmente considerar esta tregua, incluidos todos los frentes, entre ellos Líbano, y sobre todo lo que ocurre en el estrecho de Hormuz y el bloqueo de los puertos iraníes, que ha sido una de las demandas principales que ha lanzado el régimen en estas últimas jornadas. Ahora hay un tema con el estrecho de Hormuz, porque lo que dice Irán es que luego de 60 días ellos van a evaluar la aplicación de impuestos, claro. Y eso es lo que de parte de Estados Unidos no estaba contemplado, porque ellos dicen que fueran las mismas condiciones económicas de tránsito, sí, para los buques que pasaran por esa zona. No está considerado este impuesto. Claro, exactamente, no está considerado este impuesto. De hecho, se habla directamente de que el objetivo es alcanzar el volumen anterior a la guerra, y para ello Irán tiene que eliminar obstáculos técnicos y neutralizar las minas que fueron instaladas por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní precisamente en ese territorio. Vamos a revisar parte de las declaraciones que ha entregado durante esta jornada el presidente de Estados Unidos desde el G7 en Francia, a raíz de algunos de los aspectos que hemos conocido durante estas horas a raíz del acuerdo que ha sido presentado durante esta jornada. Honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement. It's a memorandum of understanding, but we have an understanding on certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do. Bueno, era precisamente lo que mencionabas tú, Matilde. Aquí lo que ha planteado el presidente de Estados Unidos es que efectivamente la nación norteamericana tiene el poder de coaccionar a Irán con un eventual ataque que podría lanzar si es que el régimen persa no accede finalmente a firmarlo y eventualmente también a cumplirlo, que es una de las grandes preguntas que quedan finalmente teniendo en cuenta el contexto. Pero aquí se avanza más en este detalle y vamos a ir avanzando de manera más rápida, porque Estados Unidos se compromete a elaborar un plan definitivo y consensuado con un presupuesto mínimo de $300.000 millones. Ojo aquí, porque en la redacción que conocíamos de hoy más temprano se elimina la siguiente palabra: garantizar el financiamiento de al menos $300.000 millones. Y para eso se va a establecer un mecanismo de un plazo, ¿no?, de 60 días para el pago. Aquí habían dudas respecto de dónde iba a surgir finalmente ese dinero. La Casa Blanca desestimaba que fuera a llegar de los contribuyentes estadounidenses. Durante esta semana conocíamos otras versiones que apuntaban a otras naciones otras naciones de la región que contribuirían finalmente a ese fondo, y con ello también, Mati, el fin de las sanciones, que es un compromiso que lanza entonces Estados Unidos a todo tipo de sanciones, desde las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU hasta sanciones unilaterales de Estados Unidos, primarias y secundarias, y sanciones y resoluciones que haya podido aplicar la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este tipo de temas va a ser abordado de inmediato, se señala por lo demás en este documento. Y claro, el tema del dinero, de dónde va a provenir por lo demás estos recursos, también era una de las preguntas que le hacían al presidente de Estados Unidos durante esta jornada. Vamos a revisar esas declaraciones. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money, it's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. Ya, solo para ir cerrando por lo demás este tema, porque tenemos para analizar bastante en el programa de hoy de Conexión Global Prime, precisamente respecto a este anuncio, pero uno de los puntos señala que Irán no va a adquirir ni desarrollar armas nucleares. La redacción anterior hablaba de jamás. Bueno, habrá que ver finalmente cuál va a ser el destino de ese tema, que es uno de los tantos que se va a analizar en este plazo de 60 días. Dentro de lo que ha ocurrido durante esta semana, hemos visto varias reacciones desde Israel precisamente a este tipo de anuncios. Alicia Contreras está de viaje en esta zona y hoy más temprano se reunió con José Levi, nuestro corresponsal precisamente en Jerusalén. Vamos a revisar parte de esa conversación que tuvieron hoy más temprano. Hola, ¿cómo están? Seguimos acá en nuestro viaje por Israel y por supuesto una parada obligada es encontrarnos con José Levi, nuestro corresponsal de CNN en español, quien amablemente accedió a estar con nosotros. José, primero, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí en este pequeño reino, has dicho ya que es mucho más pequeño de lo que parece quizás en pantalla, pero bueno, muy bien, aquí esperando ya que termine de una vez esta guerra. Es un esfuerzo enorme ya durante meses, se va acumulando y eso también agota de alguna manera. ¿Cómo diariamente viven los israelíes esta guerra? ¿Notan que están en guerra? Sí, existe una sensación aquí de que en cualquier momento la situación puede explotar de nuevo, puede haber de nuevo bombardeos, tenemos que estar de nuevo en estas habitaciones de seguridad, en los refugios, o sea, entonces esa amenaza es constante la amenaza de que uno no sabe si se puede viajar al extranjero o no se puede viajar, porque existe la posibilidad de que, por ejemplo, estalle de nuevo el conflicto y no se pueda regresar aquí a Jerusalén. Entonces, estas son amenazas constantes. Y desde luego hay que tener en cuenta que no solamente se trata de la guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel, sino que también son ya conflictos que se van prolongando durante 3 años, desde el 7 de octubre del 2023, que comenzaron esas masacres realizadas por Hamas en el interior de Israel y luego la respuesta israelí enérgica contra Gaza y luego una guerra, como se dice, en 7 frentes distintos. Todo esto se ha ido sucediendo durante los pasados años y de alguna manera existe ahora un cansancio importante. No se pensaba que se pudiera llegar a un conflicto tan prolongado. Desde que se conoció este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ¿se sintió un cambio acá en Israel o hay una especie de indiferencia de parte de la ciudadanía? Bueno, hay una especie de decepción. Se piensa que este acuerdo que ahora aparentemente está con Estados Unidos e Irán no corresponde a las expectativas. Se tenía la impresión, quizá equivocada, pero esa era la impresión general, de que la victoria de Estados Unidos, también con la ayuda de Israel, era una victoria muy significativa. Donald Trump mismo la calificaba de aplastante contra Irán. Entonces, aquí eso contrasta con los resultados aparentes que se tiene sobre qué habría, por ejemplo, en el acuerdo con Irán. Entonces, los logros concretos, al menos según lo que se sabe, son muy pequeños y todo estaría pendiente de ver qué es lo que va a suceder durante los 60 días posteriores a este memorando de entendimiento, que sería de alguna manera cuando habría que abordar aparentemente los temas fundamentales, muy especialmente el tema nuclear. Y por último, José, ¿cómo ves tú la relación entre Estados Unidos e Israel actualmente? Bueno, contrasta realmente lo que ocurrió el 28 de febrero, lo que comenzó el 28 de febrero, que de manera totalmente inédita Estados Unidos e Israel comienzan una ofensiva a gran escala contra Irán. Las fuerzas aéreas, de una manera coordinada, completamente juntos, atacan a esta República Islámica. Pero lo que hemos visto después de cerca de 40 días de bombardeos intensos, como digo, coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora vemos que en este acuerdo prácticamente no ha habido participación de Israel. Vemos inclusive una situación inédita, que si Donald Trump llega a alabar a los líderes iraníes, a los líderes del enemigo, digamos, vemos unas críticas enormes a Benjamin Netanyahu, que al fin y al cabo es el líder del país que ha sido aliado de Estados Unidos. Entonces, esa situación de contraste, cuando hay que señalar que si bien Benjamin Netanyahu
tiene oposiciones enormes en el interior de Israel por sus políticas prácticamente en todos los terrenos. En este aspecto de Irán existe una decepción general, no solamente de los seguidores de Benjamin Netanyahu, sino en general de prácticamente todo el pueblo israelí, de que este no es el acuerdo que estaban ellos esperando. No se ha garantizado, hasta ahora así lo piensan, que Irán no vaya a tener nunca armas nucleares como promete Donald Trump. Y también un aspecto que de alguna manera es también paradójico. ¿Cómo puede ser que Donald Trump calificara el acuerdo que consiguió Barack Obama en el año 2015 con Irán como el peor de la historia, y ahora aparentemente el acuerdo que puede conseguir él con Irán parece que inclusive puede ser más peligroso que ese otro logrado por Barack Obama hace 11 años? José Levy, muchas gracias. Por supuesto que has invitado a Chile cuando quieras. Será un placer realmente. Muchísimas gracias a ti. Nosotros nos despedimos y por supuesto seguimos entonces reporteando todo este acuerdo acá en Israel. Que estén muy bien. Chao. Ahí el trabajo de Alicia Contreras desde Israel va a estar con nosotros también en Conexión Global Prime esta noche. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos vamos hasta Francia con esta imagen del presidente Emmanuel Macron, Brigitte Macron, la primera dama, recibiendo a Donald Trump, nada más y nada menos, Mati, que en Versalles. Aquí el presidente galo despliega oro e historia con el objetivo de cortejar al presidente de Estados Unidos, porque se sabe que al mandatario estadounidense tiene una fascinación precisamente con este lugar. De hecho, recientemente dio la siguiente declaración: Versalles no es oro artificial, Versalles es lo auténtico, y es allí precisamente donde fue recibido durante esta jornada, en el Palacio de Luis XIV, este miércoles por la noche, en una recepción privada, una cena por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, y todo esto en medio de una relación bastante compleja que hemos visto entre la nación norteamericana y Europa. Pero claro, aquí también Macron consiguió un punto, ¿no? Logró que Trump se quedara y no se fuera antes de tiempo de la cumbre del G7, que fue lo que ocurrió el año pasado en Canadá. Trump señalaba: soy fan de los lugares bonitos. Bueno, aquí una muestra y la mayor demostración de poder blando de parte de Francia, porque claro, esta nación no tiene una influencia económica o militar sobre Washington, pero puede utilizar por lo demás la grandeza francesa cuidadosamente mantenida, y Macron lo señalaba también anteriormente: ya sea que juegue en casa o fuera, mi objetivo es marcar goles, y cuando recibo a otros equipos intento darles una buena bienvenida. Hasta este lugar han llegado en otras oportunidades Putin, el rey Carlos III, John F. Kennedy hace tantas décadas atrás, y claro, también marcado por una relación bastante tensa entre Macron y Trump. Sobre todo recientemente vimos una declaración del presidente de Estados Unidos que daba la vuelta al mundo, donde señalaba y se burlaba del presidente de Francia. Su esposa lo trata extremadamente mal. Esas declaraciones las dio Trump en abril de este año a raíz de este registro video donde veíamos esta bofetada de parte de Brigitte Macron al presidente francés el año pasado al inicio de una gira por Asia. Lo cierto es que aquí ha perdurado esta especie de amistad ambigua o ambivalente, porque Macron entiende que darle a Trump atención, invitación y buenos escenarios, bueno, sirve precisamente para cortejar al presidente de Estados Unidos. Toda la pompa entonces durante esta jornada con el recibimiento de Macron a Donald Trump, nada más y nada menos que en Versalles. Precioso. De todas formas, ahí la invitación está hecha también, Mati. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, Conexión Global, aquí en Hoy es Noticia, con informaciones que llegan desde Estados Unidos, porque la defensa de Luigi Mangione ha anunciado que va a alegar problemas de salud mental. Recordemos que este joven está acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo del United Healthcare, Brian Thompson, esto en las plenas calles de Manhattan a finales del 2024. Y aquí la defensa de este hombre va a intentar demostrar que sufría, y cito textual, de un trastorno emocional extremo en el momento de los hechos. Bueno, ¿qué ocurre si efectivamente el magistrado acepta este argumento?
principalmente es que va a cambiar los cargos de asesinato a homicidio involuntario. Y claro, Mangione se ha declarado inocente tanto en el caso federal como en el estatal. En este primero, en la sentencia máxima es de cadena perpetua. Próximamente se espera que el juez publique los documentos judiciales que puedan respaldar este argumento de parte de la defensa. Todo esto en la previa, Mati, de lo que va a ser el inicio del juicio estatal, que está previsto para el 8 de septiembre. A ver qué va a determinar finalmente este juicio en medio de un proceso que ha sumado detractores y adherentes incluso para este joven. Sí, bien impresionante lo que generó inicialmente su captura, Sí. su detención y todas las cartas. Incluso había gente que le proponía, le hacía ofertas sentimentales. Incluso. Así es. De Ya, todas formas. bueno. Muchas gracias, Isel. Quedamos entonces invitados para esta noche en Conexión Global Prime. Hasta mañana. Y nosotros llegamos hasta acá. Nos despedimos con esta imagen de la capital. 10 grados es la temperatura en una jornada en que la máxima solamente llegó a los 12 grados. Se esperan precipitaciones en los sectores altos durante la madrugada. Nos reencontramos mañana aquí a las 5 de la tarde. Que estén muy bien.